Hola, muy buenos días, tardes o noches. A continuación vamos a presentarles la función arcoseno con sus respectivas propiedades y una aplicación a la electroestática. Para definir la función arcoseno de un número complejo z es pertinente partir de su función inversa, el seno, en cuyo caso si el arcoseno de z es igual a un número complejo omega, entonces z va a ser igual al seno de omega. Utilizando la definición del seno de un número complejo, obtenemos que el seno de omega es igual a e a la i omega menos e a la menos i omega sobre 2i. Utilizando una sustitución v igual a e a la i omega y reemplazándola en la definición del seno, se obtiene una ecuación que se muestra a continuación, una ecuación cuadrática de v, de la cual la solución es i z más o menos 1 menos z al cuadrado, todo eso en la 1 medio. En nuestro caso simplemente vamos a tomar el valor positivo de la raíz y vamos a ver qué pasa efectivamente si se toma el valor positivo o el valor negativo en la definición. Además, cabe recalcar que la raíz cuadrada que aparece en la expresión es la de un número complejo, por lo tanto se hace pertinente pasar este número a polares. Recordando que v es igual a e a la i omega y reemplazando esto en la expresión anterior, podemos despejar omega, donde se obtiene que omega es igual a menos i logaritmo natural de i z más la norma de 1 menos z al cuadrado por e a la 1 medio del argumento de 1 menos z al cuadrado. Pero este omega que encontramos es efectivamente el arcoseno de z. Además, se puede observar que el arcoseno de z depende explícitamente de la función logaritmo natural y de un argumento. Tomando el valor principal del argumento y del logaritmo natural, se va a obtener el valor principal del arcoseno de z. Otro método para evaluar el arcoseno de un número complejo parte de la idea de escribir el arcoseno como un número complejo, es decir, el arcoseno de z va a ser igual a más ib. Pero yo puedo ver esto como que el arcoseno de z es igual al arcoseno del seno de a más ib. Esto no es otra cosa que si yo puedo escribir z como un número complejo x más y, yo puedo ver que x más y es igual al seno de a coseno hiperbólico de b más i seno hiperbólico de a coseno de b, donde las expresiones del seno y el coseno las obtuve desarrollando seno de a más ib con las identidades de sumas de ángulos. Mirando las partes reales e imaginarias puedo obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas dos ecuaciones van a ser x igual al seno de a coseno hiperbólico de b y y igual al seno hiperbólico de a coseno hiperbólico de b. Ya acá, si se quieren encontrar a y b, se pueden utilizar diferentes métodos numéricos para encontrarlos, donde efectivamente x y y pueden ser cualquier cosa y a y b son las variables que planeo encontrar. Ahora vamos a ver qué pasa con el rango y el dominio. Para ver el dominio vamos a remitirnos a la función seno de un número complejo. La función seno de un número complejo tiene como rango todos los complejos, ¿no es cierto? Partiendo de eso, y como yo sé que el arcoseno es la función inversa que el seno, pues entonces el arcoseno va a tener como dominio todos los complejos. Pero ahora vamos a ver cómo es el rango. Para ver el rango, primero vamos a ver cómo es su rango en la parte real y en la parte imaginaria. En la parte real va a tener un rango desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Y esto por qué? Bueno, esto parte del hecho que tomamos la raíz positiva. ¿Se acuerdan? La ecuación cuadrática de v, pues si tomamos la solución con la raíz positiva, voy a restringir mi dominio solamente a valores de x, donde z yo puedo escribirlo como x más y, pero a valores de x reales. Por lo tanto, la parte real la voy a restringir desde menos pi medios hasta pi medios. Y la parte imaginaria va a tomar valores sobre todos los reales. Vamos a analizar
la función seno a la menos 1 de z tomando tres casos específicos. El primero será cuando z solo tenga parte real, esto es que la parte imaginaria sea 0, y no solo eso, sino que también la parte real tomará valores entre menos 1 y 1. Entonces, al desarrollar la identidad, logaritmo natural de ix más raíz de 1 menos x al cuadrado, desarrollamos el término y nos da menos i logaritmo natural del valor absoluto del número más i veces el argumento del número. Ya que x solo toma valores entre menos 1 y 1, 1 menos x al cuadrado siempre será positivo, por lo que la raíz siempre será real. Por lo tanto, cuando tomamos la norma del número, nos va a dar 0, lo que significa que la parte imaginaria de seno a la menos 1 de z es 0, y solo quedará una parte real que corresponderá a el argumento de ix más raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, analizando el número que tenemos dentro del argumento, podemos decir que ese ángulo solo se va a encontrar en los cuadrantes 1 y 4. ¿Por qué? Ya que siempre tomamos la raíz positiva, la parte real del número siempre va a ser positiva, por lo tanto no nos saldremos de los cuadrantes. Mientras que la parte imaginaria sí, la parte imaginaria podrá ser positiva o negativa, ya que x toma valores entre menos 1 y 1. Así, el ángulo resultante estará entre menos pi medios y pi medios, ya que son los límites, de hecho, y esos límites ocurren precisamente cuando x toma el valor de menos 1 o cuando toma el valor de 1. Podemos ver que quedaría argumento de más o menos i, que será pi medios o menos pi medios. Por lo tanto, podremos concluir que el seno a la menos 1 se comporta como la función real, tal cual como su contraparte real en este dominio. Sin embargo, podemos, a diferencia de la función real, tomar mayores valores para el dominio. Esto significa que, si bien en la función real nosotros restringíamos el dominio de menos 1 a 1 para que solo pareciera un rango limitado, aquí no. Aquí podremos tomar que el seno a la menos 1 pueda, que el seno del ángulo que queremos calcular pueda ser mayor a 1 o menor a menos 1, ya que es la ventaja de manejar números complejos. Y precisamente a eso es lo que vamos con la segunda parte, que es el segundo caso. Z igual a x, pero seguimos en el caso en el que solo tiene parte real, pero esta parte real va a tomar valores, puede tomar valores entre menos infinito y menos 1 o 1 e infinito. Podemos ver de una vez aquí directamente que nos salimos de el rango o nos salimos de el dominio de los reales, ya que si nos restringimos a los números reales, ningún seno nos da mayor que 1 o menor a menos 1. Sin embargo, aquí vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos esos números. Entonces, volviendo a la fórmula inicial, tenemos menos i logaritmo natural de ix más raíz de 1 menos x al cuadrado, desarrollando tal y cual como lo hicimos antes, llegamos a logaritmo de ix más raíz de 1 menos x al cuadrado más i argumento del número. Pero ¿qué pasa? Ya que el valor absoluto de x es mayor a 1, 1 menos x al cuadrado va a ser siempre negativo, por lo que está dentro de la raíz, por lo que la raíz va a ser imaginaria. De modo que en el logaritmo no tendremos parte real. Vamos a agrupar todo, y como lo hacemos en el tercer paso, y nos queda el logaritmo natural de i, factor de x más raíz de x cuadrado menos 1. Aquí solo hemos sacado la i de la raíz y hemos factorizado, nada más. Lo mismo sucede con el argumento. Entonces, al meter el i y al desarrollar la fórmula, vamos a tener, bueno, como el número solo tiene parte imaginaria, da igual, la norma es la norma, y podemos decir que es menos i logaritmo natural de x más raíz de x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si x es mayor que 0, la parte del argumento, de todas maneras, nos va a dar algo positivo. Y argumento de i veces por algo positivo da pi medios, ya que solo estamos incrementando el valor imaginario, el ángulo sigue siendo pi medios. En cuanto al logaritmo, lo que tenemos adentro, el logaritmo, que corresponderá precisamente a la parte imaginaria de ese número, va a ser menor a 0, porque lo que está dentro del valor absoluto va a ser siempre mayor a 1. Entonces, el logaritmo de un número mayor a 1, el logaritmo de un número mayor a 1 va a ser siempre positivo, pero como tenemos un menos que multiplica esa parte imaginaria, se convertirá en negativo. Por lo tanto, tenemos que si x es mayor a 0, esto es, si x se ubica entre 1 e infinito, tendremos una parte imaginaria negativa y una parte real igual a pi medios. No varía, simplemente se queda ahí. Por el contrario, si tomamos el caso de x menor a 0,
Lo que ocurrirá en el argumento va a ser que lo que está entre paréntesis siempre va a ser menor a 1. Eso se puede fácilmente demostrar, por lo que el argumento va a ser menos pi medios. Tenemos una parte imaginaria negativa, no importa qué tan grande sea, el ángulo sigue siendo el mismo, va a ser menos pi medios. Y lo que quede dentro del logaritmo, el valor absoluto, va a estar entre 0 y 1. Los logaritmos de esos números son negativos, y como tenemos un menos multiplicando la parte imaginaria, nos dará una parte imaginaria positiva. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que si el seno de nuestro ángulo está entre menos 1 y 1, la función se comporta igual, pero si queremos tomar valores mayores a 1 o menores a menos 1, tendremos que el arcoseno sí que tomará el máximo ángulo posible, que será pi medios o menos pi medios, el mínimo ángulo posible, pero a partir de estos valores empezará a crecer la parte imaginaria o a decrecer. Podemos ver que no está acotado, precisamente si continuamos dándole valores cada vez más y más grandes a x y los introducimos en el logaritmo, va a ir para más infinito y para menos infinito respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un número que a medida que crece el valor de x, llegamos hasta 1, se detiene en pi medios, la parte imaginaria no crece más, el ángulo no crece más, y a partir de entonces empezará a incrementarse su parte imaginaria sin ninguna cota. Vamos a analizar ahora el tercer caso, que es z igual a ix, esto es que la parte real de z sea igual a 0, y además no vamos a restringir el valor de x puede tomar cualquier valor real entre menos infinito e infinito. Entonces, partiendo de la fórmula inicial e introduciendo el ix, llegamos a, primer paso, seno a la menos 1 de z igual a menos i, logaritmo natural de menos x más raíz de 1 más x al cuadrado. Podemos notar que lo que está dentro de la raíz siempre va a ser positiva, por lo que la raíz va a ser siempre real. Entonces, partiendo el logaritmo, menos i es el logaritmo natural del número más el argumento del número. Podemos notar que lo que está dentro del argumento solo tiene parte real, por lo que solo tomará valores entre 0, de hecho, solo tomará el valor de 0 y pi. Además, podemos demostrar que raíz de 1 más x al cuadrado siempre va a ser mayor a x, por lo que la parte que está dentro del argumento va a ser siempre positiva, de modo que el argumento es 0. Entonces, el seno a la menos 1 de z, cuando z solo tiene parte imaginaria, va a ser solamente un número imaginario, que será menos i veces logaritmo natural del valor absoluto de menos x más raíz de x al cuadrado más 1. Sin embargo, aquí tenemos dos casos. Cuando x es mayor a 0, entonces, como raíz de x al cuadrado más 1 siempre va a ser mayor a x, y de todas maneras, porque estamos tomando el valor absoluto, lo que está dentro siempre va a ser positivo. Pero cuando x es mayor a 0, la diferencia entre x y raíz de x al cuadrado más 1 siempre va a estar entre 0 y 1. Podemos comprobarlo primero dándole un valor a 0, x igual a 0. Lo que está dentro da 1. A partir de ahí, cuando x empieza a crecer, los números raíz de x al cuadrado más 1 y x serán cada vez más parecidos, o sea que tendrán cada vez menos diferencia. De modo que a medida que yo aumento el valor de x, esa diferencia o el número que está dentro del valor absoluto va a tender a 0. De modo que el logaritmo natural en ese intervalo va a ser negativo. Sin embargo, como tenemos un menos multiplicando a todo, tenemos una parte imaginaria positiva y una parte real 0, como ya lo hemos dicho antes. Ahora, si x es menor a 0, tendremos que menos x va a ser un número positivo más raíz de x al cuadrado más 1, que también será número positivo. Eso nos da un número positivo, no solo un número positivo, sino también mayor a 1. De nuevo podemos comprobar esto dándole un valor de 0 a x. La diferencia entre los dos números es 1, y a medida que vamos disminuyendo el valor hasta menos infinito, la diferencia se va haciendo cada vez más y más y más mayor, un número cada vez más positivo y más grande, mayor a 1, por lo que el logaritmo natural va a ser positivo. De nuevo, como tenemos un menos multiplicando la parte imaginaria neta va a ser negativa. Entonces, si x es menor a 0, la parte imaginaria es menor a 0, y la parte real va a ser igual a 0, por precisamente los valores que toma el argumento llevan a un número real positivo. Si nos tratamos de imaginar esto gráficamente, tendremos que la transformación transforma a la recta imaginaria, la recta compleja, o sea el eje Y, en una misma recta compleja. Esto no está acotado, precisamente el logaritmo natural puede tomar valores de menos infinito a infinito, por lo que el valor del arcoseno puede tomar cualquier valor. Precisamente crecerá con un ritmo distinto, pero no está acotado.
A diferencia de lo que sucedía cuando la parte era solo real. Recordemos que cuando cuando z solo toma valores reales, tenemos una parte real que está acotada precisamente, no pasa de menos pi medios a pi medios, y una parte imaginaria que por otro lado no está acotada. Puede tomar valores de menos infinito o de infinito, dependiendo de cómo variemos z. Antes de ver la visualización del arcoseno, se miran las curvas de nivel de la parte real e imaginaria del seno en azul y rojo respectivamente. Por una parte, se hace para poder ver que el seno no es 1 a 1 y por lo tanto hay que restringir su dominio para definir su función inversa. Se restringe al conjunto de los números complejos con parte real entre menos pi medios y pi medios. También es útil tener las curvas de nivel de la parte real del seno, ya que estas son las imágenes, al aplicar el arcoseno, de las rectas donde la parte real es constante. Estas curvas de nivel cumplen con la ecuación seno de x coseno hiperbólico de y igual a una constante. De igual manera, las curvas de nivel de la parte imaginaria del seno son las imágenes, al aplicar el arcoseno, de las rectas donde la parte imaginaria es constante y cumplen la ecuación coseno de x por seno hiperbólico de y igual a una constante. Ahora sí, se muestra la parte real e imaginaria del arcoseno a la izquierda y a la derecha respectivamente. Para ver cómo se crean estas superficies, se miran las curvas de nivel. Para esto se recuerda la relación que se tenía entre x, y el arcoseno de z expresado como a más ib. Hay que resaltar que el coseno de b siempre es positivo y que el coseno de a siempre es positivo debido al dominio que se toma para a. Por lo tanto, a y x son ambos positivos o negativos y pasa de igual manera con y b. También se recuerda el par de identidades coseno de a al cuadrado más seno de a al cuadrado es igual a 1 y coseno hiperbólico de b al cuadrado menos seno hiperbólico de b al cuadrado es igual a 1, con lo cual se obtienen dos ecuaciones que tienen que cumplir las curvas de nivel. Las curvas de nivel de la parte real del arcoseno satisfacen la ecuación de una hipérbola y se toma la hoja de la derecha si a es positivo o la hoja de la izquierda si a es negativo. De manera similar, las curvas de nivel de la parte imaginaria satisfacen la ecuación de una elipse. Se toma la parte superior, es decir, y positivo, si b es positivo, o la parte inferior, es decir, y negativo, si b es negativo. Por lo último, se muestra la superposición de la parte real e imaginaria del arcoseno tanto en su forma 3D como en las curvas de nivel. Por último, vamos a ver qué aplicaciones puede tener la función arcoseno en problemas de física. Como ya hemos visto con ejemplos de funciones anteriores, si tenemos una región del espacio que puede ser complicada de analizar, al aplicarle una transformación puede que se transforme en una región mucho más simple, lo que nos haría fácil resolver el problema. Entonces lo que vamos a buscar son regiones que bajo la transformación arcoseno se convierten en algo mucho más simple, por ejemplo en rectas. Comencemos por observar esta identidad, que es el seno de un número complejo u más ib. Entonces esto es igual al seno de u por el coseno hiperbólico de b, más i veces el coseno de u por el seno hiperbólico de b. Demostrar esto es bastante sencillo, simplemente tomamos la definición exponencial de la función seno, escribimos los exponenciales imaginarios como el coseno de u más i seno de b y el coseno de u menos i seno de b. Luego factorizamos i coseno de u y seno de u, lo que nos genera factores e a la b menos e a la menos b medios y e a la b más e a la menos b medios. Como ya sabemos, estas son las definiciones del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico respectivamente. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a suponer que en el plano v tenemos una recta de la forma u igual a una constante, que correspondería a parte real de un número w igual a constante. Entonces, en el plano z,
que son los números de la forma x más y veces y, el seno de este número, c más y veces b, sería de la siguiente forma. Vamos a utilizar la identidad coseno hiperbólico de b al cuadrado menos seno hiperbólico de b al cuadrado. Y vemos que resulta que x sobre seno de c al cuadrado menos y sobre coseno de c al cuadrado es igual a 1. Es fácil de ver que esta es la ecuación de una hipérbola en el plano xy. Entonces, ahora sabemos que teniendo una recta en un plano, si aplicamos el seno, se transforma en una hipérbola. Lo que haremos nosotros entonces será devolvernos. Tenemos una hipérbola que se puede parametrizar como se ve, con el seno de un número y con el coseno de un número. Y al aplicar la transformación arcoseno, pues como de la reciente identidad sabemos que ese número sería el seno de otro número, el arcoseno del seno simplemente, como son funciones inversas, nos devuelve el mismo número. Entonces tenemos en el plano W los números de la forma C más I B. Es decir, los números de la forma parte real igual a una constante. ¿Y qué problemas podríamos resolver con esta aplicación? Entonces vamos a observar el siguiente ejercicio. Es un capacitor que está formado por dos hojas de una hipérbola. Aquí cabe hacer una aclaración y es que al observar la parametrización nos damos cuenta que estamos restringidos, ¿sí? Porque la hipérbola tiene que estar parametrizada por los valores del coseno de un número y del seno de un número. Sin embargo, esto sigue dándonos un rango amplio de valores sobre el cual trabajar. Esta hipérbola entonces es de la forma x es igual a raíz de 2 sobre 2 coseno hiperbólico de b y y es igual a raíz de 2 sobre el seno hiperbólico de b. Y se tiene que la hoja izquierda está a un potencial menos b y la hoja derecha está a un potencial b. Al aplicar la transformación arcoseno, lo que vamos a encontrar es que cada hoja se transforma respectivamente en la parte real de W es igual a menos pi cuartos, esto correspondería a la hoja izquierda, y parte real de W es igual a pi cuartos. Obviamente es la hoja derecha. Y pues está en un potencial menos b y b nuevamente. Ahora, el potencial que está entre dos placas infinitas es ya muy fácil de resolver, ya lo hemos hecho infinidad de veces. Entonces el potencial en función de u y b sería 4 veces el potencial b por u sobre pi. Ahora, como a nosotros nos interesa es el potencial en el plano xy, en términos de x y y, habría que tener en cuenta que u es la parte real del arcoseno de x más y. Sin embargo, pues este cálculo requiere bastante esfuerzo, pero la forma del potencial en función de u y de b ya nos da bastante información. Es fácil ver que las líneas equipotenciales en el plano W son simplemente rectas de la forma real de W igual a una constante cualquiera. Y al devolvernos al plano Z, ya sabemos que estos son hipérbolas con la misma parametrización que tiene la hoja del capacitor, pero cambiando la constante. Eso también nos da cierta información sobre el campo, pues sabemos que el campo siempre va a ser perpendicular a las líneas equipotenciales. Aquí nos damos cuenta entonces que no es necesario devolvernos totalmente en el problema, ya que podemos extraer información de la misma transformación. Bueno, esta es una sola aplicación de esta función, pero pues hay varias, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es que nuestra región, si queremos transformarla en una recta vertical de parte real constante, pues tiene que ser una hipérbola de esta forma. Eso fue todo, con eso concluimos la exposición. Muchas gracias por su atención.